Bueno, Cristian, muchas gracias por la invitación y por hablar estos importantes temas que son bien relevantes dentro del contexto de la minería específicamente, que es el tema que hoy nos convoca. Bueno, en realidad salud mental es un concepto bastante amplio, pero lo podemos definir así como el grado de bienestar emocional, psicológico, ya, social, comunitario, que las personas tienen. O sea, son todas las capacidades, ¿no es cierto?, normales que las personas tienen en función de un estrés normal, ya del día a día, que lo hace ser productivo y también lo hace ser funcional dentro de la comunidad. Ya, esa es una de las principales definiciones, el contexto que limita una de las principales definiciones, por ejemplo, de la OMS, ya, que determina estos parámetros que definen la salud mental. Pero podríamos hablar de eso. Los factores de riesgo psicosociales son los estresores, se llaman riesgos psicosociales, porque factores psicosociales, igual que en una condición laboral, condiciones de trabajo hay muchas, ¿no es cierto? La luz, la vibración, el ruido, esto es una condición de trabajo, ¿ya?, que está presente en todo ámbito laboral. Pero cuando esas condiciones se transforman en riesgo, en riesgosas, se transforman en un riesgo, en riesgosas, aumenta la probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto?, una percepción muy negativa sobre algo, ¿no es cierto?, una consecuencia negativa. Y en definitiva eso hace que las personas de alguna manera se vean complejas, ¿no es cierto?, complicadas por esto. Eso se llama factor de riesgo psicosocial. Conclusión, una condición laboral de ámbito psicosocial del ambiente, cuando psicosocial es la relación de las personas, en la relación con el contexto humano en que trabajan las personas, se percibe como riesgosa, genera un estresor que tiene la probabilidad de causar un potencial daño a las personas. Eso es un factor de riesgo psicosocial estresor, que es lo mismo. Los estresores, los estresores del ámbito psicosocial funcionan como un todo, no funcionan unos separados, ¿no es cierto? Yo siempre coloco el ejemplo de una mesa de pool. Es como que uno tira, ¿no es cierto?, la bola blanca la tira hacia el triangulito donde están las demás bolas, y eso hace que interactúen una bola con otra y hayan, ¿no es cierto?, direcciones impredecibles. Bueno, es más o menos lo mismo. Cuando uno activa un factor de riesgo, por ejemplo, liderazgo, sobrecarga del trabajo, sobrecarga laboral, vulnerabilidad, problemas en el compañerismo, por ejemplo, eso activa una serie de otros factores de riesgo, estresores, que tienen, si sabemos, una consecuencia, que es la enfermedad del ámbito profesional, de orden mental. Y hay varios en minería que hoy, gracias al CALSM, gracias al protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, tenemos evidencia. De manera estadística, los contrata, ¿no es cierto?, son personas que de alguna manera están afecto a condiciones psicosociales más complejas, ¿ya? También se ha visto que en el ámbito hay diferencias de género, por ejemplo, en la carga laboral, ¿ya?, en los estilos de liderazgo, en la violencia y acoso, ¿ya? Hay factores que hacen que hayan estas diferencias, y por ende son grupos humanos que están más proclives, en cierta medida, a tener una posibilidad de un problema en términos de salud mental, una enfermedad finalmente. Sí, por cierto, eso se ha estudiado bastante en la década del 80, década del 90 se empezó a estudiar el tecnoestrés. Hoy en día la revolución telemática, ¿no es cierto?,
informática que ha ocurrido, la inteligencia artificial, los modelos, las nuevas formas de trabajar específicamente, hacen que existan problemáticas realmente relevantes en términos de los factores de riesgo psicosocial, los nuevos estresores que de alguna manera, las nuevas condiciones que están enfrentando las personas. Hay grupos vulnerables, por ejemplo, grupos generacionales distintos, por ejemplo, personas que no nacieron nativamente con términos de tecnología y hoy en día estas nuevas condiciones los desbordan. Personas que tampoco tienen acceso a capacitación, formación en este ámbito, también tienen complicaciones en este contexto. No saben manejarse en función de las nuevas relaciones que se establecen entre las personas y el contexto de trabajo. Hay varias más, está bastante estudiado eso hoy en día y es un factor importante de preocupación dentro del mundo de la minería, que cada día está más automatizada y estos nuevos modelos vienen a incorporarse a la operación, a la producción y hace que las personas, algunas personas estén más vulnerables, que es una de las variables que el CEAL-SM hoy nos dice que es relevante en la minería. El protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales es una norma, es una ley. Ya es una ley que emana del Ministerio de Salud y que esta ley tiene una mano, por decirlo así, que ve su viabilidad y su implementación, que son los organismos mutuales, ¿no es cierto?, determinados por la Superintendencia de Seguridad Social, ¿no es cierto?, como mandato. Es un instrumento fundamental que ha producido un desarrollo bastante importante en la prevención, tanto primaria, secundaria y terciaria, en el ámbito psicosocial, en el ámbito de las enfermedades profesionales. Es un aporte para el país y de alguna manera viene también a este vacío importante que es hacer frente a un fenómeno que antes no se consideraba como un factor que estaba en el mundo del trabajo, específicamente en la minería. ¿Por qué? Por la cultura minera. La cultura minera machista, la cultura minera no completamente, pero sí históricamente machista, y que esos cánones han cambiado obviamente en este tiempo. No se puede englobar una cultura minera obviamente tipificada de ese tipo, pero sí con cierto tipo de valores que ya no son permitidos, ¿no es cierto? Que ya no son valores asociados a cierto tipo de conductas que no son tolerables. Eso se ha ido modificando y el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales ha sido un ente, una herramienta muy, muy fundamental en esto. Sí, no solo en minería, en el ámbito contexto cultural chileno, sí, hay muchas instancias para poder hacerlo. La primera es la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene una responsabilidad pública y una acción pública asociada con ello, ¿ya? Vulneración de derechos fundamentales asociadas, ¿no es cierto?, a prácticas que no están de acuerdo a lo que la Constitución y lo que Chile establece, lo que ha establecido. Está la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, asociado a aquello que recibe este tipo de denuncias. Están los tribunales de justicia, la ley de tutelas laborales, por ejemplo. Está la Superintendencia de Seguridad Social. Están los organismos mutuales a través de las DIEP. Para poder hacer todo el diagnóstico asociado a este tipo. Está la ley Karin, ¿no es cierto?, asociado a... Hay varias instancias donde un trabajador puede recurrir. Hay que informarse bien, porque cada una de estas instancias funcionan como algunas de manera paralela y otras como una especie de bola de nieve, ¿no es cierto?, donde la denuncia se hace cada vez más importante en términos de si hay evidencia en el aparataje público y fundamentar obviamente todos los ribetes que esto puede tener en beneficio del trabajador. Actúan de manera, yo diría, tienen procedimientos específicos, tienen protocolos en el actuar que pueden llegar en una escalada de desarrollo. En términos de las sanciones que pueden tener. Por ejemplo, recomendaciones, prescripciones,
ya que pueden dar que se solucionen los problemas con un tiempo determinado. Pueden haber multas específicas ya y tiempos determinados para poder cumplirlo. Pueden haber, si la situación es muy grave y muy evidente en términos del caso, en términos de salud mental y grave, puede haber paradas de faena. La faena se puede detener, ¿no es cierto?, parcial o total, ya en el lugar donde se ocurre este suceso. Hay sanciones bastante rígidas en términos de esto, fundamentalmente a través de la no aplicación del protocolo de riesgos psicosociales, que es una herramienta obligatoria y es una herramienta que tiene muchos ribetes y que los trabajadores, los sindicatos deben conocer, porque es una herramienta que hace que a través del diálogo social puedan enfrentarse en un ámbito adecuado de bienestar y fraterno trabajadores y empresas, ya para poder llegar a ser, para poder implementar medidas y poder hacer de la empresa una cultura más segura y más sana, que es lo que se quiere. Eso generalmente no existe en términos cuando una de las dos partes falla. Y yo no estoy hablando solo de la parte de la administración en minería. Hay un compromiso sindical, un compromiso de los trabajadores, donde muchas veces yo he visto la parte trabajadora falta, ¿ya? No aparece. Y eso no debería ocurrir. Los insto a que participen en el comité de aplicación, que es un comité paritario, en igualdad de condiciones, no hay roles específicos, donde se discuten, digamos, las cosas dentro del diálogo social y donde las herramientas que tiene la organización pueden ser un importante impulso para evitar este tipo de cosas, pero se necesita la presencia trabajadora como pilar importante en esto. Me he fijado, yo que trabajo más de 25 años en minería y estos últimos 20 años he trabajado en el protocolo, bueno, desde la década del 2008 por ahí, del protocolo y antes, en los términos psicosociales, que muchas veces la falta del rol trabajador es un factor muy relevante en este tipo de prevención que debemos hacer en términos psicosociales. Primero que nada, deberían formarse, ¿ya? Tener formación, ¿ya? Capacitación, formación en este ámbito. Si queremos ayudar como representante sindical a las bases, lo que hay que hacer es informarse, ¿no es cierto? Es adquirir herramientas que me permitan entender la profundidad de estos procesos, que no son fáciles en un comienzo, porque obviamente son terminologías muy específicas y en consecuencia eso hay que verlo, ¿no es cierto? Hay que estudiarlo. En segundo lugar, yo diría que es la participación. La participación es muy, muy fundamental, ¿ya? Es más que una posibilidad, es una obligación que la plana sindical esté dentro del contexto de los comités de aplicación. Y tercero, no solo eso, no solo estar sentado, ¿no es cierto?, diseñando este tipo de acciones ponerse de acuerdo frente a la organización, las administraciones de la empresa y ponerse de acuerdo, sino ser un actor activo, ¿no es cierto?, en esto. Ir a las caminatas psicosociales, ir donde están las faenas, que muchas veces en minería, como ustedes saben, están muy alejadas, están en condiciones, conversar con los trabajadores, evangelizar, ¿no es cierto?, hacer que las cosas pasen. Yo creo que ese es un tema importante. Es fácil decirlo cuando uno está acá, ¿no es cierto?, pero el trabajo de ustedes también son trabajadores y el sindicato también tiene muchas cuestiones, mucha pega, pero es necesario que el sindicato pueda hacerse parte en esto, porque los factores de psicosociales son un riesgo que tiene una connotación distinta a los demás. No funcionan desde un aspecto causa-efecto como un accidente, funcionan dentro de una condición indirecta. El efecto es indirecto. Yo puedo estar 5 años, ¿no es cierto?, siendo maltratado, con mucha sobrecarga laboral, con liderazgos disfuncionales, etcétera, etcétera, que son los factores de riesgo psicosociales, teniendo poco tiempo para la familia,
y la enfermedad no me va a dar en una empresa determinada, me puede dar 5 o 6 años después. Entonces no funciona de una manera directa. Sí, el comité paritario tiene una obligación legal, como sabemos, asociado al término de la prevención de riesgos laborales en las organizaciones y en los contextos, está normado legalmente, y de hecho tiene que hacer gestión también por los temas psicosociales. Pero el punto es que esto va en comunión con el comité de aplicación, con la implementación de la ley de los factores de riesgo psicosociales. No puede ir separado. Y en consecuencia, representantes del comité paritario, yo diría que de la parte trabajadora obviamente tienen que estar en el comité de aplicación. Ya muchas veces esa dualidad de funciones es muy sana. ¿Por qué? Porque de alguna manera las acciones vienen a ser focalizadas en cuestiones que son reales, cuestiones que son concretas y reales, porque no pueden ir por caminos distintos. No puede ser la plana trabajadora en un comité que se está preocupando de los riesgos psicosociales y el comité paritario preocupado de otra acción, ¿no es cierto? Los esfuerzos y los recursos, que siempre son escasos, deberían focalizarse en acciones puntuales, concretas y que apunten, bajo el conocimiento de los problemas de la empresa, apunten a solucionar, mitigar los factores de riesgo psicosociales. Por cierto que sí, esa es las políticas asociadas a la salud mental, las políticas asociadas a las condiciones en el relacionamiento trabajador, ¿no es cierto?, empresa, y condiciones que la empresa le oferta al trabajador, son cuestiones que trascienden solamente a este tipo de riesgos, son factores que muchas veces no escapan, ¿no es cierto?, a la condición de una matriz psicosocial, de un comité psicosocial asociado a la ley. Este es un diálogo social que debe existir, y este diálogo social muchas veces involucra acciones que vienen de más arriba, de la estructura, ¿no es cierto?, superior de la organización, donde este diálogo tiene percolar, y son los instrumentos que la empresa tiene donde debe incorporar esto, como los contratos colectivos, por ejemplo, políticas corporativas, donde debe haber una política de salud mental, donde se determinen las acciones, donde haya recursos, presupuestos. No sacamos nada con hacer acciones muy reducidas en el protocolo de vigilancia de los riesgos sociales a través de este comité de aplicación, si en la cabeza, ¿no es cierto?, de la organización, en el cerebro de la organización, no hay directrices claras asociadas a la preocupación por estos temas, ¿ya? Y eso es un tema importante y relevante cuando hablamos de factores psicosociales. En estos últimos 2 gobiernos había un avance realmente relevante en esto. Chile tiene una norma muy evolucionada en este ámbito. Yo creo que inclusive es una norma que transgrede límites en términos de la concepción de los factores de riesgo psicosocial y cómo deben ser tratados. La ley Carin es una norma única en el mundo, ¿ya? Cuestionable en alguna medida, ¿ya? Legalmente por los abogados, pero también ha producido, bajo una cultura chilena específica, ha producido un bienestar. Yo creo que son las cosas más positivas que negativas que ha asociado la ley. Con todos los ribetes, yo creo que hay que perfeccionarla, con todos los ribetes que esto ha tenido y las complicaciones que ha dado la ley Carin. Pero en el espíritu, en el desarrollo de esto, en el impacto en la cultura chilena, creo que ha sido positivo. Lo mismo los factores de riesgo psicosociales, que también el protocolo debería adaptarse dentro de una mirada ya no tan asociado hacia la acción misma, hacia el tema cultural o político, sino más bien hacia la evidencia científica que se establece en términos del tratamiento de esto. Yo creo que hay que ahí hacer un ajuste relevante en ese ámbito, pero Chile sí, las políticas públicas han incorporado esto de una forma importante, y yo creo que la sumatoria y la resta ha sido beneficioso para las personas, para los trabajadores de Chile y trabajadoras de Chile.
Primero lo que debe hacer es informarse de lo que las organizaciones tienen. Ya las organizaciones tienen planes de trabajo que por experiencia personal muchas veces desconocen. Se desconoce por distintas razones, ya tanto desde la parte de trabajadora como desde la parte empresarial. Primero, conocer los planes que la empresa tiene. En las grandes empresas, que generalmente trabajo ahí con la gran minería tiene muchos recursos dispuestos para el trabajador asociado a esto que muchas veces se desconocen. Entonces, mi primera recomendación es que se acerque, ¿no es cierto?, a las instancias de relaciones laborales, a las instancias de recursos humanos y que pueda entender de bienestar y que pueda entender bien cómo estos programas funcionan. Segundo, a informarse de lo que el Estado oferta, porque el Estado tiene plataformas importantes, hay bastantes recursos en ello. El Ministerio de Salud, fundamentalmente, tiene causantes 24 horas en salud mental con profesionales psiquiatras, psicólogos, que atienden este tipo de cosas. Entonces, lo primero es buscar una ayuda inmediata primaria de alguna manera para poder ver posibilidades y no ver que todo está cerrado, porque no todo está cerrado. Hay instancias que este país tiene para poder hacerlo. Lo segundo es llegar, ¿no es cierto?, si no se concibe, digamos, un tratamiento adecuado, llegar a las instancias legales que existen al respecto. ¿Ya? Es responsabilidad de la organización tener a sus trabajadores de forma sana y segura. No solamente segura, sino sana y segura. Y eso hace que existan una serie de acciones que van en escalada, como una bola de nieve, donde el trabajador puede de alguna manera recurrir y hacer valer sus derechos. Porque este es un derecho, la salud mental es un derecho. Recuerden el derecho, la OIT, ambiente seguro y sano, un derecho humano desde el trabajo. Y en tercer lugar, conversar con sus jefaturas directas. Hacerle entender, ¿no es cierto?, a las jefaturas directas una cuestión real que existe. Cuando es real, porque muchas veces en salud mental hay cuestiones que no son reales. Cuando es real, propiamente tal, la conversación y la relación con la línea directa es fundamental. ¿Ya? Entonces, romper esos estereotipos, ¿no es cierto?, que hacen que la salud mental sea una variable donde se esconda, que no se hable, que sea una condición donde el trabajador que se percibe, sobre todo en minería, donde hay hombres fuertes, ¿no es cierto?, mujeres fuertes, no lloran, no se deprimen, no hay esto es debilidad, digamos, tener esto. No, la sana conversación, la relación entre persona trabajadora y persona asociada a un liderazgo, un rol de empresa, es fundamental. Y en consecuencia, estos esquemas se tienen que romper, cada vez se están rompiendo de mayor naturaleza, pero hay mucho trabajo, porque la minería trae consigo la operación. Y la operación muchas veces, en un altísimo porcentaje, lo que yo he visto, hace que cuando la operación está bajo presión, todos estos temas se diluyen. Y eso no puede ser. Por eso tiene que haber políticas claras desde el cerebro de la organización. Tiene que haber una forma de entender los factores de riesgo psicosociales que están metidos en el ADN de la producción. Porque trabajadores más sanos hacen que sea más productivo. Pero la productividad se puede medir de distintas formas. Hace que la persona rinda mejor. Y el rendimiento sano y seguro hace que se produzca, ¿no es cierto?, más cobre, que la empresa tenga más ganancias y que las personas también tengan un beneficio no solamente monetario, sino también humano, que de eso se trata. Yo creo que lo que tienen que hacer, y lo que yo haría fundamentalmente, y lo que he visto, es empujar el protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales en cuanto a su implementación correcta. Esta es una herramienta dispuesta para los trabajadores con la empresa. Y yo creo que el comité de aplicación, que tiene un sustento obligatorio, tiene un sustento legal, jurídico, normado,
establecido dentro de nuestra república, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es, como trabajador, como trabajadora, impulsarlo, llevarlo, ¿no es cierto?, a que esto se implemente y sea un aprendizaje y sea una acción continua, que sea de mejoramiento continuo. El comité no puede solamente actuar cuando hay, cada 2 años, cuando hay evaluación CA-LCM, cuando se aplica el cuestionario. Tiene que hacer un trabajo de 2 años continuo, de mejoramiento continuo. Y ojalá bajo una política de trabajo, a través de una metodología, ¿no es cierto?, que trascienda el protocolo, sino que lo incluya, como hay unas mineras privadas que tienen una metodología maravillosa, un boitai psicosocial, que haya una voluntad, no solo de la organización, sino desde los trabajadores. Yo les diría eso, que nuestro principal deber que tenemos como trabajador es impulsar el protocolo de vigilancia de los riesgos psicosociales. Esa es la base, eso es lo primero, para luego desde ahí, desde esas ganancias cotidianas que tiene y circulares que tiene el protocolo, uno pueda escalar hacia la estructura de la organización, donde las cosas ya, obviamente a través de una política, por ejemplo, a través de acciones concretas desde la organización, desde el gerente general, desde los gerentes, ¿no es cierto?, de las áreas, los gerentes operativos, pueda percolar, ¿no es cierto? Esa es nuestra principal responsabilidad y ojalá sea así y que, no sé, en algunos de ustedes mueva esa llamita y se informe, ¿no es cierto?, y pueda hacerlo carne, ¿no es cierto?, pueda llevarlo hacia sus bases para tener una mejor seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti.